No arrancó, ¿eh? Ahí está. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Soy el doctor Homero Fuentes de la Peña. Soy médico oncólogo. Justo este año cumplo 30 años de ser especialista en oncología y soy presidente de la Asociación Civil Proncavi AC, una asociación que trabaja esencialmente en la prevención, el diagnóstico oportuno y en la reducción de riesgos para todas aquellas personas que están sanas y con la idea de no tener cáncer. Y que trabaja también en la vertiente de aquellas personas que ya tienen el cáncer, pero que requieren toda una serie de terapias complementarias y toda una serie de ejercicios que nos permitan en un momento dado poder tratar de manera absolutamente integral, incluyendo a las familias de esto. Es para mí un placer, un honor, y agradezco mucho a Lucía que me haya invitado para platicar con ustedes. Sé que es un grupo de personas que tienen especial interés en la glándula tiroides y con mucho gusto me voy a dirigir a ello. Empiezo por decir un poquito de generalidades acerca de la glándula tiroides. Si bien la glándula tiroides no es un órgano esencial o absolutamente necesario para vivir, sí es un órgano que desempeña funciones muy importantes. Tan es así que cuando se opera la tiroides por cualquier otro problema, se tiene que utilizar sustitución tiroidea de por vida. De tal manera que la sustancia que el tiroides produce, pues evidentemente es necesaria. Él y las sustancias que el tiroides produce. Como todos ustedes saben, la glándula tiroidea se encuentra en la región anterior del cuello. Se presenta como si fuese una pequeña corbata de moño con una parte central que une a dos lóbulos, que debe de tener un tamaño y una consistencia determinada y que varía también de manera individual entre una persona y otra. Esta glándula tiroides, entre las muchas otras cosas que puede dar, da tumores. Generalmente es menos frecuente que haya tumores en el cáncer de la próstata, en la cáncer de la tiroides, perdón, ¿sí? A que haya enfermedades benignas del tiroides. Y a veces se confunden un poco los términos. Y quisiera simplemente aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de un crecimiento de la glándula tiroides, ya sea parcial, o ya sea en la totalidad, o ya sea de alguno de los lóbulos o del istmo, que es la parte central, estamos hablando de un bocio. Es decir, bocio significa glándula tiroides crecida. Cuando hablamos de hipertiroidismo, es una glándula tiroides que independientemente de si está crecida o no está crecida, es una glándula que funciona, vamos a decir, de más. Lo opuesto sería precisamente que funcionara de menos, y eso se le conoce como hipotiroidismo. Existen algunos otros signos y síntomas que pueden asociarse a diferentes enfermedades benignas del tiroides, y entre ellas contamos a las tiroiditis como una tiroiditis autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, o contamos algunos otros ejemplos de enfermedad tiroidea benigna, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow o el crecimiento tiroideo con o sin hiper o hipotiroidismo. Pero hoy vamos a hablar de cáncer de tiroides. ¿Por qué es importante el cáncer de tiroides? Bueno, primero es muy importante porque si bien está lejos de las cifras de frecuencia más comunes de los cánceres en nuestro país, estamos hablando de un tipo de cáncer que con mucha frecuencia aumenta y asciende rápidamente en la curva de incidencia de la enfermedad. De hecho, es de los pocos tumores en el mundo que ha rebasado a muchos otros que si tuviésemos la impresión de que crecen menos. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, crecen muy rápido. Bueno, pues el cáncer de próstata está ascendiendo incluso de manera más rápida que eso.
El cáncer de tiroides, como tal, está creciendo en los últimos años de una manera, bastante desproporcionada a lo que uno pensaría o no supondría. Sucede con algunos otros tumores como el cáncer de hígado, que está pasando algo semejante, porque poco más o menos el crecimiento de los tumores más comunes ya lo tenemos determinado. Los tumores de tiroides, hablando ya de cáncer tiroideo como tal, tenemos que distinguir básicamente dos elementos. A lo que se le conoce como el cáncer diferenciado de tiroides, es aquel cáncer que es mucho menos agresivo, que regularmente surge de lo que se llama las células foliculares del tiroides y se divide, por cierto, en foliculares y papilares o mezclas de estos dos. Son justo los papilares los más comunes, a pesar de que provengan de las células foliculares. Y probablemente estos tumores representen el 80 o 90% de todos los tumores tiroideos. Los otros son mucho menos frecuentes. En conjunto, pareciera ser que 1 o 2% de todos los cánceres ocurren por el tiroides como un sitio inicial. Pero repito, el ascenso que está teniendo es notable, está creciendo de manera bastante rápida. ¿Por qué es importante tenerlo presente y por qué es importante detectarlo a tiempo? Bueno, pues porque la detección oportuna de esta enfermedad tiene un porcentaje de curación muy, muy, muy alto. Prácticamente al 100% o muy cercano al 100%. Cuando nosotros tenemos un tumor que no ha rebasado la cápsula del tiroides, que es de células foliculares, que tiene un componente papilar, que se conoce como cáncer diferenciado, como decía, bueno, pues es un tumor que regularmente nos da muy buen espacio de tiempo para poderlo tratar con bastante oportunidad. Hay que tener presente algo que no quisiera que se me pasara en algún momento. Si nosotros quitáramos la tiroides y viéramos la tiroides por la cara posterior, existen en sus 4 extremos, 2 arriba, 2 abajo, unas pequeñas glándulas llamadas glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides son muy importantes básicamente en la regulación del metabolismo del calcio y por lo tanto tiene mucho que ver con los huesos y tiene mucho que ver con algunas otras cosas. Cuando una persona pierde el tiroides por alguna razón, se opera, vaya y se quita, hay que tener particular cuidado de respetar las glándulas paratiroides. Situación que no es común, por cierto, y situación que deja a veces secuelas muy importantes, no tanto por la tiroides como por la paratiroides. Técnicamente hablando, no es sencillo dejar las paratiroides, pero obviamente es absolutamente factible y es deseable que así suceda. Entonces, hay que distinguir muy bien entre la tiroidectomía con o sin paratiroidectomía que sin ella. Eso es bien importante en el postoperatorio de las pacientes. ¿Por qué se produce el cáncer de tiroides? ¿Qué lleva a alguien a tener un cáncer de tiroides? Bueno, pues como sucede en la mayoría de los cánceres, se desconoce con plenitud la causa específica. Y cuando tenemos una enfermedad donde no conocemos su causa, regularmente lo que tenemos es lo que llamamos factores de riesgo. Es decir, ¿cuáles son los elementos que abonan, que juntos, la unión de varios de ellos, se acercan o producen en un momento dado la posibilidad de tener un cáncer de tiroides? Bueno, el primero es el consumo de yodo. El consumo de yodo en nuestra dieta regular. Déjenme platicarles que hace ya muchos años, cuando en México todavía no se legislaba para que la sal de consumo cotidiano, fuese yodada, había zonas en nuestro país, específicamente zonas bociógenas, que estaban presentes por la deficiencia del consumo de yodo. Entonces estas personas empezaban a tener un bulto en la cara anterior del cuello, el famoso bocio, que regularmente era benigno y que después con los años, ya sea ese o en otras circunstancias, los pacientes empezaban a desarrollar cáncer tiroideo. Cuando se da cuenta el gobierno federal en aquellos entonces de esto, dice, bueno, pues vamos a agregar yodo
y como no todos los alimentos lo tienen, de hecho pocos lo tienen, pues lo que vamos a hacer es añadirlo a una sustancia en donde exista consumo regular de todos y cada una de las personas que comen, o sea, todos. Y se les ocurre ponerlo y pegarlo a la sal. ¿Por qué? Porque además, desde el punto de vista químico, existe una compatibilidad. Entonces, básicamente se hace un cloruro de yodo, cuando se da junto con esto, y la cantidad regular de ingesta de sal que las personas tenemos es suficiente para que tengamos el aporte natural o el aporte de yodo como tal. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera razón. La deficiencia en un momento dado en el consumo del yodo necesario para todos y cada uno de nosotros. Independientemente de esto, existen algunas otras razones. Algunos, por ejemplo, la exposición a radioterapia en un momento dado. La exposición a radioterapia por alguna otra razón previa. Por ejemplo, hay pacientes con linfomas, hay pacientes con otras enfermedades, ¿sí?, que se pueden tratar y se les puede dar radiación, ¿sí? Esa otra radiación en ese momento dado afectar el tiroides de manera secundaria y producir un segundo cáncer asociado a la radiación. Si bien esto no es una relación común, es una relación que está claramente evidenciada, repito, no frecuentemente, pero sí existe. Y está en estricta correlación con la dosis de exposición específica que se tiene de dicha radiación. Por ejemplo, en los jóvenes es muy común que haya un tipo de enfermedad linfática llamada enfermedad de Hodgkin o linfomas non-Hodgkin, que muchas veces reciben radiación en la zona del cuello. Si nosotros no tenemos la precaución de proteger a la glándula tiroides de dicha radiación, es entonces cuando se expone a esa tiroides a radiación y esta puede desarrollar cáncer en los años siguientes. Pasa un poco lo mismo con la mamografía. En años atrás, que teníamos mamógrafos más viejos, con dosis de exposiciones muy altas, sucedía también con cierta frecuencia que nunca se usaba una guarda tiroidea que se debiera de usar para que la paciente que tuviera radiación por un cáncer de mama no tuviera radiación adicional a la tiroides. Y a veces veíamos que los pacientes desarrollaban cáncer tiroideo en forma secundaria. Hoy día esa posibilidad es casi nula, porque los equipos son diferentes, porque hay protección radiológica para esta área, porque la tecnología ha mejorado mucho los campos y esto produce poco, ¿sí?, en este sentido. Entonces, esa sería la segunda razón. ¿Cuál es la tercera? Bueno, la tercera es una razón de tipo básicamente familiar. Y aquí quisiera distinguir entre dos términos. A veces confundimos lo que es genético con lo que es hereditario. Hereditario quiere decir que la mamá, el papá o ambos tienen un padecimiento y ellos lo heredan al hijo. O si no son los papás, son los abuelos. Esa es una enfermedad hereditaria como tal. Las enfermedades hereditarias en medicina son bien poquitas, bien poquitas. De hecho, en oncología solamente hay una, y es un tipo de cáncer en los ojos en los niños que se llama retinoblastoma. Eso es hereditario. Eso no funciona o no es por ahí el rollo para los tumores. Los tumores tienen una predisposición genética. ¿Ya qué le llamamos esto? Bueno, pues que familiarmente, en nuestra genética, en nuestra conformación física, nosotros hemos heredado el material genético, la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Si vemos y si recordamos, el genoma humano fue, vamos a decir que, expuesto al público en general y se dio a conocer la secuenciación completa. Hoy sabemos que son alrededor de 22,000 genes que tenemos los seres humanos, que están distribuidos en los 46 cromosomas que tenemos. Vamos a decir que estamos hablando de 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá. Solamente el último de estos cromosomas, el 23 precisamente de ambos, se refiere a los cromosomas sexuales, es decir, aquellos que nos dan el género, si soy hombre o soy mujer. Pero todos los otros 22 cromosomas resguardan particularmente todo el genoma humano. Imagínense acomodar 22,000 genes en 46 cromosomas.
Son situaciones verdaderamente minúsculas. En las familias sucede que quizás algún familiar, generalmente madre o abuelos, o padre o abuelos y abuelas, tienen un defecto pequeño en alguno de los genes. Y en el momento del copiado, cuando viene el nuevo ser humano que trae esa información genética, se hereda ese copiado de los seres humanos. Copiado que puede permanecer ahí, inamovible y nunca expresarse, o copiado que puede en algún momento dado pasar o permitir que se exprese una enfermedad como tal. El tiroides no es exento de esto. Para empezar, porque estamos hablando de una glándula que produce hormonas. Una glándula es un órgano cuya producción de sus sustancias, en este caso las hormonas tiroideas, se van a expresar a distancia. Es decir, su acción es producir la fuente de hormonas tiroideas que van a regular en otros tejidos un chorro de cosas en el organismo humano. Por eso las hipertiroideas, las hipotiroideas hipotiroideos, hipo e hipertiroideos, tienen una diversidad de sintomatología muy amplia, porque depende mucho de una serie de elementos y de los flancos o de los blancos a donde específicamente se dirija. Además, existe una correlación interesante entre ciertos tipos de cáncer asociados al cáncer tiroideo, como puede ser, por ejemplo, lo que se llama la poliposis adenomatosa familiar. Son aquellas personas que padecen de pólipos en el intestino grueso, en el colon, y que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tiroides? Pues estrictamente hablando no tendría nada que ver, salvo que en el disco duro, en la información genética de esos 46 cromosomas y 22,000 genes, pues viene un defecto virtualmente microscópico que no podemos ver, pero que ahí está. Hay otras enfermedades más, hay otro tipo de enfermedades más que nos permiten ver o no ver padecimientos específicos, pero que se asocian en un momento, incluso el cáncer de mama, incluso el cáncer de colon, incluso varios eventos más. Es decir, es una enfermedad que no está solamente ligada al padecimiento propio de la glándula tiroides, como puede ser la deficiencia de yodo, el residir en zonas bociógenas, la exposición a radioterapia de la cual ya hablamos. Aquí también viene entonces la cuarta, que sería la genética. Repito, sin conocer específicamente la causa del cáncer tiroideo, y estamos hablando de factores de riesgo. ¿Cuál es el primer paso para hacer un diagnóstico? Bueno, el primer paso para hacer un diagnóstico es, uno, pensar en él, ¿sí? Tener la observación clínica y tener presente la anatomía y las características clínicas de la glándula tiroides. La glándula tiroides, donde ya comenté dónde se ubica, debe ser revisada y es muy difícil revisarla por uno mismo. Si bien con la práctica se logra, la revisión clínica del cuello suele hacerse con la paciente con el cuello hiperextendido, con las manos de nosotros, voy a ilustrarlo así, básicamente bordeando el cuello y tocando con los dedos la glándula tiroides, permitiendo incluso la deglución de saliva para poderla ubicar perfectamente y poder palpar su consistencia, su regularidad, si es un tejido homogéneo, si es un tejido heterogéneo, si descubro un nódulo o no lo descubro y está todo parejito, ¿no? Si encuentro que un lado, por ejemplo, es más grande que el otro, a veces esto es visible, a veces es muy sutil y no lo entendemos si no lo vemos así, porque no lo estamos viendo, y a veces los seres humanos somos tan visuales que solamente lo que vemos es lo que creemos. Pero la glándula tiroides a veces pasa muy desapercibida, y de manera muy curiosa pasa muy desapercibida también entre los médicos. Como que los médicos de primer contacto no están muy habituados a revisar los cuellos, no están muy habituados a revisar la tiroides, y a veces se les pasa y de plano no lo revisan, ¿no? Me estoy dirigiendo generalmente al término femenino por esta razón. Se dice que los padecimientos tiroideos en general son 7 veces más frecuentes en la mujer. Es decir, hay un hombre, por 7 mujeres con padecimiento tiroideo.
y hay en promedio 3 a 5 cánceres en mujeres en relación a los hombres. Por alguna razón, y obviamente este es de tipo genético, es más común el cáncer tiroideo en la mujer. ¿Y es más común en qué edad? Es más común en mujeres jóvenes. Estamos hablando de mujeres que están regularmente en la segunda o en la tercera década de la vida. Sobre todo en aquellas mujeres que están, digamos, entre los 20 y los 40 años. Hay obviamente muchas excepciones y recuerden que estoy hablando del cáncer diferenciado del tiroides, que es el papilar y el folicular. Hay otros tipos de cánceres que son otro rollo y que con mucho gusto, si ustedes quieren saber algo de ellos, lo comentamos. Pero me estoy enfocando a lo que son el 85-90% de los padecimientos malignos de la glándula tiroides. Es importante, bien importante, que durante la exploración física ustedes cooperen con el médico que les está explorando. Es muy difícil detectar un tiroides no sano si no hay una cooperación de la parte de la paciente. Y esto implica que como está adherido a la tráquea, nosotros tenemos que tener la posibilidad de distinguir con nuestros dedos esto, como primer paso. Por supuesto que hay otras características y hay otras cosas que tenemos que hacer. Y esas otras cosas es ir a un diagnóstico como tal. Primero, si nosotros ya detectamos que hay un nódulo en el tiroides, ya sea en el lóbulo derecho, ya sea en el lóbulo izquierdo, ya sea incluso en la parte central, o bien, si no hay nódulo, pero hay un ganglio en las partes laterales del cuello, un ganglio en la región cervical, y un ganglio que tiene características de tamaño, de movilidad, de consistencia, de ubicación, que son anormales, y eso lo sabemos nosotros por las características palpatorias de los mismos, por los tamaños que estos presentan, sin dejar de ver lo siguiente. Anatómicamente hablando, el cuello de un ser humano tiene alrededor de 300 ganglios. Estos vienen en grupos, en cadenas por diferentes sitios. Así que ustedes imagínense lo que puede ser encontrar uno en 300. A menos que sea un ganglio del tamaño suficiente, de la consistencia lo suficientemente firme o que esté en una ubicación que no debería de estar. Pero estas características clínicas de los nódulos o de los ganglios tiroideos es nuestro primer examen como tal. A esto seguimos con lo siguiente. La herramienta por excelencia que tenemos en relación a los estudios de imagen es el ultrasonido. El ultrasonido o bien una variante más moderna que se llama elastosonografía, que no es otra cosa más que un ultrasonido un poquito más especializado. ¿Qué nos va a dar un ultrasonido o una elastosonograma? Nos va a permitir, a través de estas ondas sonoras que capturan en el ultrasonido, permitir ver con precisión ese nódulo tiroideo. Saber si este nódulo se encuentra de tales características, si su contenido es más tendiente a ser líquido, si su contenido es sólido, si es una porción intermedia, en dónde se ubica exactamente anatómicamente, qué características visuales, digamos, morfológicas presenta. Si a esto lo combinamos con el tercer estudio, que sería la gammagrafía tiroidea, es decir, el estudio con medicina nuclear, que nos va a hablar básicamente de la función. Es decir, ese nódulo tiroideo que tenemos ahí está produciendo exceso de hormonas, está produciendo menos hormonas, o no está produciendo nada que sea anormal. Tenemos esas tres posibilidades. El cáncer de tiroides puede asociarse con cualquiera de las tres, pero es mucho más común que se asocie con algo que se llama nódulo frío. ¿Qué es un nódulo frío? Un nódulo frío es aquel que gamagráficamente con el yodo radioactivo, con el yodo 131 que se utiliza en los estudios de gammagrafía tiroidea, no capta una cantidad importante de ese yodo. Cuando por el contrario, el nódulo tiroideo capta una gran cantidad de este yodo 131, se le denomina nódulo caliente. Repito, existe la posibilidad de que el cáncer pueda presentarse de las dos formas, pero probablemente 80-90% de las veces, gamagráficamente, el cáncer debe sospecharse cuando hay un nódulo frío. Asóciese o no asóciese a hipotiroidismo, es decir, a una función tiroidea baja. Tenemos finalmente un estudio de los que llamamos marcadores tumorales,
Es decir, son aquellas sustancias que se encuentran en la sangre y al encontrarse en la sangre se pueden sencillamente medir en el laboratorio mediante una toma de una muestra de sangre periférica. Y esta sustancia se llama tiroglobulina sérica. Tiroglobulina sérica es un marcador tumoral como lo hay para la mama, para la próstata, para algunas otras enfermedades. Por desgracia no es tan sensible como nosotros hubiésemos querido, pero definitivamente nos ayuda. En otras palabras, así de sencillo está. Si tú tienes una tiroglobulina sérica alta, es probable que tú tengas un cáncer de tiroides. Si tú tienes una tiroglobulina normal, no se descarta, pero es poco probable. Vamos a decir que su acuciosidad diagnóstica anda por ahí del 60-70%. No es así como la neta del planeta, pero es algo que nos sirve y en la clínica nos ayuda bastante. Finalmente, cuando ya reunimos todos estos elementos de diagnóstico, nos vamos a lo siguiente. El diagnóstico de cáncer, y esto hay que tenerlo bien claro, no se ve en la gamografía, en el ultrasonido o en los dedos por expertos que sean los dedos del médico que les revise. El diagnóstico de cáncer se hace en el microscopio y por lo tanto se requiere de tejido. Estoy hablando de una biopsia. El tiroides está muy a la mano, pero que también hay estructuras nerviosas, ganglionares, vasculares cercanas, puede ser biopsiado, ya sea bajo control con el propio ultrasonido que nos guía la aguja, o bien haciendo una incisión abierta, tomando un poco de tejido tiroideo, que se puede hacer en forma ambulatoria o que se puede hacer en un transoperatorio como tal cuando tenemos la sospecha. Esto es muy individual, pero es bien importante tenerlo presente. Nadie puede tener cáncer de tiroides mientras no tenga una biopsia. La medicina basada en evidencias, no basada en supuestos, siempre nos redundará en mejores resultados. Así que la biopsia con aspiración con aguja fina, la biopsia abierta, la biopsia transoperatoria, como ustedes quieran o como sea, mejor dicho, como esté mejor indicado, es mandatoria para poder hacer un diagnóstico como tal. ¿Ok? Este sería el diagnóstico y el abordaje inicial. ¿Cuál es el tratamiento idóneo para un paciente con un cáncer diferenciado de tiroides como tal? Bueno, pues siendo un tumor de relativamente lenta reproducción, que nos da los tiempos de hacer todo esto, pues sin duda la extirpación quirúrgica de la tiroides es la piedra angular del tratamiento, la cirugía tiroidea. ¿Qué tan amplia, qué tan rápido, qué tan dilatada puede ser esta? ¿Qué tantas complicaciones nos pueden dejar? Bueno, vamos a hablar de ello. Hay controversia todavía en la oncología contemporánea en este 2020 en cuáles tumores implican la necesidad de quitar toda la glándula tiroides y cuáles tumores implican la necesidad de no quitar toda la glándula tiroides. Por ejemplo, si yo tengo un nódulo tiroideo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides, pues a lo mejor yo puedo hacer una hemitiroidectomía del lado derecho y dejo el lóbulo izquierdo, que está sano, sin broncas. ¿Ok? Eso es aceptable siempre y cuando el nódulo tiroideo del lado derecho que yo voy a resecar mida 1 centímetro o menos y que no existan algunos factores de riesgo, particularmente de índole genético o el antecedente de radiación al que yo me refería, para poder hacer una hemitiroidectomía. Si yo hago la mitad de la tiroides le voy a quitar, eso es una hemitiroidectomía. Es válido bajo esas dos circunstancias. Cuando el tumor mide más de 1 centímetro y o tiene otros agravantes, como por ejemplo radiación previa, como por ejemplo antecedentes familiares, hay que hacer tiroidectomía total. La primera razón es la siguiente. Cuando un nódulo tiroideo tiene más de 1 centímetro, existe una posibilidad, estadísticamente hablando, mucho más alta de que existan nódulos tiroideos pequeñitos, quizás milimétricos, en el resto de la glándula tiroidea. Luego entonces, si yo hago una hemitiroidectomía y tengo residuos tumorales en el tejido tiroideo residual que voy a dejar, pues voy a dejar
enfermedad en el tiroides. Por lo tanto, la recomendación no es quitar la mitad de la tiroides, es quitar absolutamente toda la tiroides, tratando de resguardar la glándula, las glándulas paratiroideas a las que ya me referí en relación con el calcio. Vale la pena mencionar que dentro de estos tumores diferenciados del tiroides, los foliculares son un poquito menos agresivos que los papilares. Y este centímetro que yo marcaba como tal está más dado para los tumores papilares. Vamos a decir que en el caso de los que son tumores foliculares puros, se trata como tal, básicamente hasta los 2 centímetros. O sea, aplica lo mismo con la diferencia de que el tamaño en vez de ser 1 centímetro, son 2. Bien, bien importante tener presente eso. Ese es el tratamiento quirúrgico como tal. ¿Es suficiente para las pacientes este tratamiento? La respuesta es, bueno, a veces sí y a veces no. Porque es bien importante que podamos llegar temprano. ¿Por qué? Porque vamos a tener sin duda la posibilidad de ser mucho más exitosos y acercarnos a ese 100% de cura. Cuando es necesario dar un tratamiento después de la cirugía, o bien cuando aquellos pacientes llegan con un estado tan avanzado que la tumoración o el nódulo tiroideo, que ya no es nódulo, ya es una tumoración franca, ha rebasado la cápsula tiroidea y ya no podemos hacer absolutamente nada por quitarlo, sino, sin regar enfermedad en la zona como tal. Entonces tenemos que ir al revés. Tenemos un tratamiento que nos pueda llevar a un cáncer de tiroides grandote, a un cáncer de tiroides pequeño. Y para ello tenemos que utilizar básicamente varias alternativas y que además no son uniformes para todos los pacientes. ¿Cuál es la más común de todas ellas? Bueno, la más común de todas ellas es usar precisamente el yodo radioactivo, el mismo que se utiliza para los estudios, nada más que aquí en una dosis mucho, mucho más alta y que se va a individualizar en lo que nosotros regularmente llamamos las unidades milicuríes. Hay que recordar que María Curie fue la promotora y la que descubrió todo esto en relación a la radiación y a los radionúclidos y a todo. Y estas unidades llevan su nombre precisamente por María Curie. Estos milicuríes se miden en curíes y en milicuríes. Y la dosis individualizada oscila, digamos que entre los 30 y los 150 milicuríes por aplicación, aunque algunas pacientes se tienen que ir hasta 200. ¿Se puede reirradiar o se puede dar una ablación terapéutica con yodo radioactivo después? La respuesta es generalmente sí, pero no muy pronto. Es decir, si yo no tuve con una dosis de radiación, en este caso medicina nuclear, específicamente con yodo radioactivo, es poco probable que yo vaya a poderlo recibir por lo menos en un periodo corto. Cuando esto es así, o cuando no existe una sensibilidad al yodo radioactivo, porque no todos los pacientes responden, entonces damos cabida a la radioterapia externa. Aquella radioterapia que yo les hablaba como factor de riesgo para producir cáncer tiroideo. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. No es lo mismo exponer a un tejido de manera indirecta, por ejemplo, en una persona que se radió años antes por un cáncer de mama, a una radiación externa directa al tiroides, en donde vamos a destruir el tejido residual, aquel que se sale del tiroides, y al tejido tumoral así como tal. Yo siempre digo algo que es una frase que me gusta mucho porque engloba una gran verdad. Alguien dijo una vez en la clínica francesa, la diferencia entre remedio y veneno es la dosis. Y véanlo en todo en la vida. Demasiado alcohol es veneno. Poco alcohol es saludable. Demasiada comida es veneno. Poca comida no está bien. El punto medio es correcto. Hay que estar en el punto medio de las cosas. De manera tradicional, los cánceres diferenciados del tiroides no responden a la quimioterapia. No es posible manejarlos tampoco con terapia hormonal. O sea, son dos elementos con los que, olvídense, no contamos con ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer además de la radioterapia, además de la ablación terapéutica con yodo 131, con los milicuríes que ya les mencioné?
Bueno, hay dos grupos de medicamentos de reciente aparición que han podido poco más o menos irse posicionando, irse colocando para el tratamiento del cáncer tiroideo. Uno es un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la tirosinquinasa, son tabletas. Uno se llama sorafenib, otro se llama lenvatinib, otro se llama sunitinib y hay algunos otros más. Son medicamentos no quimioterápicos, son eso, inhibidores de la tirosinquinasa, son medicamentos específicamente para cierto tipo de padecimientos con esta inmunidad. No son maravillosos, tienen algunos resultados en algunos pacientes, son súper caros y si no tienes un soporte por un seguro de gastos médicos, olvídate, porque estamos hablando de mucho, mucho dinero. Y el otro grupo es el grupo de la inmunoterapia, hoy tan de moda. La inmunoterapia son medicamentos hechos para que tu sistema inmunológico propio se empodere, digámosle así, se multiplique su fuerza y entonces tu propio cuerpo, a través de todas tus defensas reunidas, van a atacar la enfermedad de una u otra manera. Esto es la inmunoterapia moderna, que existe hace muchos años, pero que era completamente inespecífica. Hoy tenemos en México 3 inmunoterapias disponibles en el mercado y por cierto, en este mes de mayo viene la 4ª ya para acá. Y les digo simplemente los nombres como cultura general y como esto, porque más para que ustedes lo sepan. Uno se llama pembrolizumab, otro se llama nivolumab y otro se llama atezolizumab. Son medicamentos muy útiles, muy interesantes, que se usan en otros tipos de cánceres de manera bastante exitosa, sobre todo en cáncer de pulmón y en cáncer de colon y en melanomas, un tumor maligno de la piel, y son tumores muy interesantes para esto. Pero también son terapias muy caras. ¿A qué le llamo caras? Bueno, pues tratamientos están entre los 100 y los 150,000 pesos al mes. Ustedes dirán si le entran o no le entran, ¿verdad? Pero son finalmente opciones. Hace algunos años no teníamos ninguna de estas opciones disponibles. Cuando termina el tratamiento del cáncer tiroideo, ya sea quirúrgico, ya sea médico, ya sea quirúrgico y médico, médico y quirúrgico, como nos lo permita el estadio clínico que la paciente tenga, es entonces cuando viene la etapa de seguimiento. ¿Por qué? Porque el cáncer de tiroides, como todos los cánceres, y este no es la excepción, de hecho no es nada infrecuente, tiende a dar regresiones, es decir, recurre, ¿sí? Nosotros suponemos que ya lo quitamos todo y resulta que no, y por ahí hay una persistencia de enfermedad, porque a lo mejor alguna de las células del tiroides se bajó por el cuello, se bajó a la zona central del tórax, que se llama mediastino, a través de un conducto de donde de hecho embriológicamente se forma, y a veces los pacientes presentan una recaída o una persistencia ahí en el mediastino. Nuevamente, si nosotros encontramos una recidiva o encontramos una persistencia a tiempo, es altamente probable que podamos resolver totalmente esa recidiva. Si nosotros no la encontramos a tiempo, lo más seguro es que esta paciente vaya a realizar algo que hasta hoy no he mencionado, que es metástasis a distancia. ¿Qué es esto? La presencia de células cancerosas malignas a distancia en otros órganos de nuestro organismo, lo que lo hace una enfermedad virtualmente incurable. Probablemente tratable y extendible por varios años, pero definitivamente una enfermedad muy, muy difícil de tratar, una enfermedad con muchísimo, muchísimo sufrimiento. Recuerdo de manera muy particular la presencia de 3, 4 casos en estos 30 años que tengo haciendo oncología, de personas que dieron metástasis del tiroides a los ovarios, fíjense. Ahora que mañana es el día conmemorativo de la lucha contra el cáncer de ovario, bueno, pues hay unos pacientes que hacen esto, tiene el extraño nombre de struma ovari, y son pacientes que tienen características muy, muy extrañas en una combinación de cáncer de tiroides y de ovario. Aquí lo que se trata es que no ser de esos pocos casos que en cáncer diferenciado de tiroides pasa esto. Por eso está perfectamente establecido a nivel internacional lo que se llama el follow, ¿sí? Es decir, los tiempos en que los pacientes deben recurrir y atenderse con el médico
durante cada periodo de tiempo. Y en los 2 primeros años es el momento más común de que existan recaídas o persistencias. Por eso se recomienda que entre 0 y 2 años los pacientes acudan a seguimiento cada 3 a 6 meses. Se recomienda que del año 2 al año 5 vaya un poco más o menos cada 6 a 8 meses. Y solo aquellas que han tenido más de 5 años tengan una visita con su médico una vez al año durante a lo mejor 20 o 25 años más. Esto nos ha enseñado que podemos con mucha más posibilidad detener el proceso. Esta es parte, vamos a decir, la panorámica general. Ahora, ¿qué es lo que yo no enferma de tiroides o yo con algún padecimiento de tiroides ya conocido puedo hacer para evitar tener un cáncer de tiroides? ¿Se puede prevenir? ¿Se pueden reducir los riesgos? Sí, claro que se puede. 1, yo debo tener un consumo dietético de yodo de 150 microgramos al día, mismo que, como dije, está contenido en la sal yodada que utilizamos como tal. No quiero decir que hay que comer mucha sal, hay que tomar la cantidad recomendable de sal. Pero eso es una muy buena manera de prevenir tener un cáncer de tiroides. Obviamente tengo que evitar la exposición a radiaciones ionizantes y obviamente si me voy a hacer mi mamografía de control y mi equipo no está tan bueno o me voy a uno de estos gabinetes donde es más barato, pero también tienen equipos todavía de los viejitos que apachurran mucho, que tengo que pedir una guarda tiroidea para que me den una protección como tal. Muy, muy importante, hay que tener identificación de las personas de alto riesgo con sus antecedentes, particularmente, como dije, en mujeres de 20 a 40 años. A veces no conocemos incluso los antecedentes de nuestra familia. Voy a terminar esto, estoy a unos minutos de que estoy tratando de ser muy respetuoso del tiempo y me quedan 3 minutos para dejar la sección de preguntas. ¿Sí? Lo primero que tengo que decirles es esto. Ese 10-15% de cánceres no diferenciados de tiroides son cánceres muy, muy complicados. Uno se llama carcinoma medular de tiroides y el carcinoma medular de tiroides se tiene acomodo con síndromes con otros órganos, sobre todo glandulares endocrinos, como el páncreas y como otras cosas, las glándulas suprarrenales. Están asociados genéticamente a algo como tal. Y también existe algo que se llama carcinoma anaplásico de tiroides. Esta es una forma violentísima, pero violentísima como los más cánceres más bravos que ustedes se puedan imaginar. Para este cáncer indiferenciado de tiroides prácticamente no hay nada, absolutamente nada que hacer. Poco sirve todo lo que yo les he dicho. Entonces, desgraciadamente lo vemos, afortunadamente lo vemos de vez en cuando, pero son cánceres que verdaderamente son muy, muy difíciles de tratar. Esto es la presentación que yo tengo para ustedes, que comparto con mucho gusto, y me están pasando algunas preguntas como tal. Ok. Ana Oseguera. Hace más de un año que no menstruo y me sale leche por los senos. Dejé de dar pecho hace 8 años. ¿Qué especialista debe revisar? Ok. Ana, eso que tú tienes se llama lactorrea. Evidentemente, 8 años después, no debería de existir en lo más mínimo. Tú tienes que ir, y fíjate bien lo que te digo, con un oncólogo. ¿Por qué? Porque tienes un problema de la glándula mamaria. Y la glándula mamaria no es un problema ginecológico. Pero solamente 2 a 3% de las galactorreas tienen relación con algún problema de carácter hormonal. Por ejemplo, hay unos adenomas en las hipófisis, en la glándula posterior que tenemos aquí en el centro, y unos tumores que se llaman prolactinomas. Son extremadamente raros. ¿Qué es lo que pasa? Que esta galactorrea generalmente se debe a desajustes de carácter hormonal, y en donde nosotros los oncólogos que revisamos patología de la mama benigna y maligna, podemos distinguir de manera clara y con estudios relativamente sencillos. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. ¿Ok? Luego viene Mónica Hurtado.
Quisiera saber si ingerir magnesio y selenio tiene que ver con que me duela cada músculo y articulación. Siento mucho cansancio e insomnio. Tuve cáncer de tiroides. No, ni el magnesio ni el selenio tienen absolutamente nada que ver con los músculos y articulaciones. Por el contrario, de hecho, el magnesio es útil, el selenio es otra sustancia que suele ser útil para esto. Seguramente existe alguna otra razón por la que tú tienes estas molestias como tal. Luego, Selene Rayleigh, donde vive hay una gran incidencia de cáncer de tiroides. Debe ser un sitio bociógeno. Hay un estudio de la Universidad de Duke sobre la correlación ambiental como causante del incremento de cáncer. ¿Sabe usted si hay estudios para conocer la probabilidad de desarrollar cáncer por causas ambientales? Si hablamos de cáncer de tiroides, como yo ya dije, sí, y la razón es básicamente el contenido de yodo. Hablando de otro tipo de cánceres relacionados a las situaciones ambientales, la respuesta es por supuesto que sí. Y esto es bien claro, particularmente para cáncer de pulmón, no solamente por razones laborales, como las gentes que están expuestas a radón, a cadmio, a asbesto, a otro tipo de cosas, sino también incluso el consumo de agua y en muchas mujeres en nuestras provincias mexicanas, a la leña, a los hornos de leña donde ellas cocinan por muchísimo tiempo. Son razones relativamente comunes de que veamos este tipo de cosas. Hay otras, ¿ya? Hay muchas otras más como tal. Ana Osegueda nos pide algún teléfono, sí, con mucho gusto se los hacemos llegar. Y Mónica Hurtado, mi hija tiene 14 años y una pregunta también, le retiraron la glándula, supongo que la tiroides, le arden mucho las manos, se le ponen rojas, se le hinchan. Sé que una cosa es la retención de líquidos, porque me pasa, pero a ella se le ponen rojas y le arde. La siente calientes. El cabello le cambió exageradamente, la textura se cae demasiado. Le respondo, eh, mire, las hormonas tiroideas son un poquito así como los aderezos, como las salsas, como la sal y la pimienta en la comida. Cuando nosotros tenemos alteraciones en las cantidades y en la regulación de estas sustancias como tal, a lo mejor una deliciosa comida mal sazonada, mal preparada, con exceso de sal o con deficiencia de la misma, puede ocasionarnos una comida que sea desagradable. Regularmente estos cambios que usted me menciona, con cambios en hinchazón de las manos y enrojecimiento de las mismas, generalmente están asociadas a alteración en un buen control del nivel de hormona tiroidea que tiene. Si a ella se le retiró la glándula tiroides siendo tan joven, entonces seguramente en su etapa de crecimiento y desarrollo está acomodando su organismo para tener su necesidad real de poder tener la cantidad de hormona tiroidea que necesite. No todas las personas necesitan la misma cantidad de hormona tiroidea, o bien no todo el tiempo necesitamos la misma cantidad de hormona tiroidea, particularmente cuando se es muy joven. Mi sugerencia sería, ahí sí, habría que ir con endocrinología para que le haga las pruebas necesarias de T3, de T4, de TSH, de T7, todo lo que es el perfil tiroideo y nos permita saber cómo está su función tiroidea y qué tanto está influyendo en este tipo de cosas. Respecto al factor genético, tengo hipotiroidismo, lo dice Selene, tengo hipotiroidismo. En mi embarazo me realizaron un estudio de análisis de la detección del ADN fetal libre con el objetivo de detectar problemas cromosómicos. En este estudio no se mostraron ninguna de las decenas de enfermedades en mi hija. ¿Es posible que mi hija desarrolle un problema de tiroides como el mío por el factor hereditario? Es posible que lo desarrolle como todas las personas, sin ningún riesgo mayor, y también es posible que lo desarrolle por los abuelos. De hecho, genéticamente, los seres humanos tenemos más propensión a abuelear, a heredar los problemas que vienen más de nuestros abuelos que de nuestros propios padres. Y es una relación de genética como tal. Entonces, la respuesta específica es, quizás no por usted y quizás no por usted el riesgo se incremente, sino el mismo riesgo de la población general, pero quizás sí por los abuelos. O a veces se desconoce, o a lo mejor los propios abuelos lo desconocían y no lo sabían. ¿Ok? Lucía Hernández me pregunta respecto a retirar la glándula tiroides. Varias integrantes del grupo me han comentado que siguen sintiéndose mal sin tiroides, total o parcial. ¿Es efectivo el retirarla? ¿Hay algún cuidado especial después de retirarla?
Sí. Hay muchas personas que no se sienten bien después de retirar el tiroides y esto está en relación estrictamente con la buena sustitución tiroidea. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con una cantidad de hormona tiroidea, vamos a suponer 100 milicuríes como tal, y de repente a mí me están sustituyendo y me están dando 150 milicuríes, probablemente lo que estén haciendo es un hipotiroidismo que me están llevando poco a poco a ello y me voy a sentir mal. A inversa, si yo necesito 50 miligramos y me están dando 100, pues entonces me están induciendo un hipertiroidismo. Estas variaciones, yo estoy exagerando de 50 y de 100 y todo esto, estas variaciones suelen ser muy pequeñas. Y a veces el encontrar la dosis exacta de cada paciente es complicado y no es frecuente que se tarde un tiempo en encontrar la dosis adecuada. ¿Es efectivo retirarla en la glándula tiroides? La respuesta es, para cáncer de tiroides es absolutamente necesario, no solamente es efectivo. Y el cuidado de retirarla después, sí, claro, el cuidado es dosificar de manera correcta la cantidad que en lo individual esa paciente requiere de hormona tiroidea y verificar si las paratiroides están conservadas o no, si hay que agregar hormona, paratormona, por ejemplo, calcitonina o calcio, que a veces esa es la razón de las molestias que se tienen. 5125, tengo otra pregunta aquí. Selene nuevamente, desde casi 12 años diagnosticada, solo en una ocasión me realizaron un tacto en mi tiroides. Debo decir que esa presión me hizo entender que probablemente hacía años que mi tiroides estaba inflamada. Ese dolor, inflamación en el cuello que va y viene, ¿eso puede significar la presencia de nódulos o de algún problema más grave o es un síntoma normal? No es normal que ningún órgano duela. No es normal que el tocar alguna estructura duela. De ninguna manera. Tener entrenamiento en clínica, en medicina, para poder tocar el tiroides es una práctica que nosotros los oncólogos hacemos regularmente y por eso la tenemos. Pero sí, me queda muy claro que médicos de primer contacto no necesariamente la hacen, o a veces la hacen, pero no la hacen bien. Entonces, es muy probable que sí, que esto pueda tener algunos años y necesitaríamos pues, específicamente tocar la glándula y ver si esto es una nodulación o no es una nodulación y tiene alguna cosa o tiene alguna de todas las cosas que yo les enumeraba, ¿no? La gama fría, el ultrasonido, todo esto para tratar de llegar a un camino correcto. Mónica Hurtado recomienda suplementos o vitaminas. Mi hija tiene 14 años, yo 49. Recomendar suplementos y vitaminas para la cuestión tiroidea, no, no tiene nada que ver en esto. Para otras cosas puede que sí sirva. ¿Cuáles son los síntomas que debemos identificar como alerta? Curiosamente, ninguno es así típico y característico como tal. Yo le diría esto, una bolita en el cuello que no estaba, un crecimiento que se vea más boludito en el cuello que no estaba, o algunos datos de desajuste en la función de la hormona tiroidea, que es demasiada hiperactividad, sudoración de la piel rápida, taquicardia, por ejemplo. Esos son los pacientes que se van más hacia el hipertiroidismo, o a la inversa, los hipotiroideos, que como decía, es más común en los nódulos fríos. Pacientes que están muy cansados, pacientes que se fatigan rápidamente, pacientes que incluso les cuesta trabajo a veces hasta pensar con agilidad, pacientes que empiezan a subir de peso sin una causa aparente. Esas son manifestaciones, piel fría, sudorosa, esas son manifestaciones frecuentes de descontrol de la hormona tiroidea hacia abajo, no necesariamente cáncer, pero es una de las alternativas. ¿Cuáles son los síntomas que debemos identificar como alerta? Justo estos que acabo de decir. ¿Ok? Bueno, nos acaba el tiempo y se nos acaban también las preguntas. Quiero decirles que en Proncavia C estamos a sus órdenes. Somos una asociación civil, somos un equipo multi e interdisciplinario. Todos nosotros trabajamos principalmente para que las personas no se enfermen o para que las personas tengan una vida prácticamente normal con su padecimiento y aprendan a vivir con él y tengan todos los tipos de terapias complementarias. A mí me queda muy claro que a veces la medicina es muy cuadrada
que a veces las instituciones que tienen tantas carencias no ponen el tiempo ni la atención en el cuidado de los pacientes. Me queda muy, muy claro. Pero sí quiero decirles que a través de nuestra asociación y a través de la información y de la educación, hemos conseguido y seguiremos consiguiendo que mucha gente, primero, no se enferme y segundo, que mucha gente crezca en su espíritu, crezca en su alma, crezca en su persona, se llene de conocimientos útiles, entienda que no todo lo que se escucha es cierto, que no todo lo que se busca en Internet es cierto. Cualquiera en un momento dado hoy día se puede meter y subir la información que ustedes gusten y esto no necesariamente es cierto. Siempre que busquen algo de manera informada. Siempre habemos profesionales de la salud y personas de otras características y de otras ideologías y de otras especialidades que seguramente podrán aportar algo interesante para esto. Yo espero que esta charla, estoy justo terminando, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Si en alguna ocasión soy requerido para alguna otra cosa, ya sea yo o cualquiera de nosotros en Troncavia, estamos realmente para servirles. Ustedes pueden acercarse a nosotros, porque también me pedían teléfonos de contacto y todo esto, por redes sociales, primero, tanto en Facebook como en Twitter, como Proncaviac o Proncaviac, ORG, o bien a través de los teléfonos en Tijuana, que son el 664-687-4388. 664-687-4388. Les podemos atender por ambas vías. Generalmente es más sencillo por redes sociales. Tenemos personas que nos ayudan por redes sociales y que nos manejan esto. Y es una manera, creo yo, más expedita y más sencilla de poder establecer comunicación. Por supuesto, si alguien quiere una consulta de segunda opinión, como alguna de las personas que nos puso un mensaje nos decía, pueden sacar una cita también por ambas vías y estamos en realidad para servirles. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. Confío en que esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Una muy buena tarde. Cuídense también del COVID. No,